Hoy nos vamos a ubicar en, en el versículo 5 en adelante para que repasemos, nos reconectemos y continuemos. Amén. Mateo 3:5. Dice la palabra del Señor. Y salía a él Jerusalén, está hablando de Juan el Bautista, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Es lo que vimos anoche, mis hermanos. Podemos recordar lo que significa la palabra bautismo. Significa dejar abrumado. Según el griego 907, significa dejar abrumado, completamente mojado. Esta palabra es usada en el Nuevo Testamento refiriéndose a una ceremonia de lavamiento o ceremonia de purificación. Se interpreta esta palabra también. En otro significado de esta palabra bautismo en el griego, en el 9:11, quiere decir arrollar, inundar, cubrir completamente con fluido, mojar, manchar. Bien, ayer estuvimos repasando esto. Es un tema que nosotros pues lo tenemos bien claro, pero nos estamos fundamentando, recuérdelo. Fundamentos, estamos revisando nuestros cimientos, cosa de que estén bien puestos. Y qué bueno que si alguna persona nueva en la vida cristiana nos está viendo, pues pueda afianzarse también en la fe y podamos afirmar el por qué hacemos las cosas. Esto es supremamente importante y en este tiempo el Señor nos está llevando a eso. El Señor nos lleva a que revisemos nuestra fe. El Señor nos lleva a que nos aseguremos de que lo que hacemos sea realmente porque la Biblia lo dice y no porque algún hombre se lo inventó y no porque yo pienso que es así. A eso el Señor nos está llevando. Amén. Ese es el proceso y ese es el tiempo y el propósito de Dios con nosotros, con la iglesia de Cristo en este tiempo. Que revisemos lo que está pasando, que revisemos lo que está sucediendo, lo que estamos haciendo. Que no hagamos las cosas por hacerlas. Por eso hemos venido hablando de la fe, hemos venido hablando del arrepentimiento en esta serie de fundamentos, porque temas tan básicos como el arrepentimiento, qué bueno que lo podamos tener un poquito más claro. Temas tan básicos, pues en eso se basa nuestra vida cristiana, como la fe. Pues qué bueno que podamos tenerlo un poquito más claro, ¿sí? Y esta semana estamos hablando entonces del bautismo. Y ayer también analizábamos cómo este significado en el griego de la palabra bautismo se refiere como a un todo, ¿no? Como a un cubre todo, si me lo permite decir así. Como algo que lo llena todo, que lo cubre todo, que abarca, ¿sí? Eso es. Y ese significado último que les leí, que quiere decir arrollar, inundar, cubrir completamente con fluido, mojar, manchar. Me llama mucho la atención esa palabra manchar. Una mancha, piénselo, ya las hermanas conocen muy bien de esto. Cuando se mancha una prenda, cuando se mancha una camisa, pero ¿qué es una mancha? ¿Sí? Diga usted de tinta. Uy, se regó bastante tinta, un esfero tal vez aquí, un marcador y se regó y quedó todo esto aquí manchado. Sí, hoy en día existen productos, pero hay manchas que definitivamente echan a perder la prenda de vestir, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no se borra, porque no se quita. A mí me pasó muchas veces, pues uno de niño en la inquietud, uno hacía muchas cosas, ¿no? Y varias camisetas, buzos blancos o de colores claros, yo pues eché a perder. Porque manchaba a veces con pintura del taller de mi papá, manchaba con productos, con algunas cosas. Y mi mamá le hacía por todo lado con productos, con químicos. No salía, hermano. Quedaba realmente manchado. Y yo creo que a eso se refiere el Señor. Yo creo que cuando el Señor dice mancha, cuando el Señor dice manchar, se está refiriendo a eso, a que Jesús en nosotros quede como una marca imborrable en nuestras vidas.
Que realmente seamos impactados por el amor de Dios de tal manera, mi hermano, que realmente seamos hijos y que jamás podamos apartarnos del Señor. Que jamás podamos, hermano, alejarnos del Señor. Nunca. Porque el hijo queda en casa, dice la Biblia. Porque si usted y yo somos realmente impactados por el amor de Dios, nuestra vida cambia y cambia de verdad. Y sí, en la vida podemos tener dificultades. En la vida podemos llegar a tener problemas, a tener situaciones difíciles. Claro que sí. Años y años de vida cristiana, sí, vamos a tener dificultades, por supuesto. Vamos a tener cosas que nos van a hacer tambalear, que van a poner a prueba nuestra fe. Sí, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué sucede cuando nosotros somos realmente marcados, nuestro corazón, nuestra vida, como una mancha que es imborrable en nuestras vidas por Cristo nuestro Señor? Hermano, mire, que pase lo que pase, usted y yo no vamos a pensar jamás en alejarnos de Dios y de su camino. Así de sencillo. Jamás, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nunca vamos a considerar la posibilidad de volver atrás. El pueblo de Israel, ante las circunstancias, entonces empezaba a decir: designemos un capitán, designemos a alguien que nos guíe de vuelta a Egipto, porque en Egipto estábamos bien, imagínense, esclavos en Egipto. Dios los libera y ellos anhelando volver a Egipto. ¿Qué tal? No, que una persona, un cristiano que realmente es manchado, estoy usando el significado de la palabra, que es manchado, que es marcado por el amor de mi Señor Jesucristo, hermano, esa marca de mi Señor en el corazón, en el alma, en el espíritu, en el cuerpo nuestro, es imborrable. Y aquel que de verdad es impactado por Él, no importa lo que pase, jamás consideramos la posibilidad de apartarnos del Señor, nunca. Dios ha sido hermoso, Dios ha sido bueno, mi hermano, y le puedo hablar de lo que conozco. Nosotros llegamos a la vida cristiana, usted ya sabe la fecha, se la he dado varias veces, un 1 de marzo del año 1999. Veníamos de 9 meses de estar quietos sin ir a ningún lugar, estudiando la Biblia, leyendo libros, investigando. Y el 1 de marzo del 99 decidimos juntos, unánimes, ir a una iglesia cristiana. Y de ahí en adelante no nos conectamos con la vida cristiana y con el evangelio. Y resulta que desde ese día nosotros decidimos ir. Sí, los primeros días fue algo terrible, literal, porque pues era diferente, era muy nuevo para nosotros. Y entonces ver la gente orar como oraba, ver las personas gritar, orar así fuertemente, diciendo fuera y mencionando al diablo y demás, pues para nosotros era difícil, ¿sí? Como personas nuevas era difícil, era complicado y nos daba miedo, a mí me daba miedo. Pero salimos asustados, pero sabíamos que teníamos que volver. Y al otro día volvimos. Y al otro día y hasta el día de hoy, gracias al Señor. Pero entonces, ¿qué sucede? Que a pesar de que veíamos cosas como tan raras, bueno, ya fuimos entendiendo poco a poco lo que pasaba, que la gente oraba y demás. Y resulta que a los 4 meses de nosotros haber llegado a la vida cristiana, nuestro pastor, el que conocimos cuando llegamos a la iglesia, nuestro pastor cometió un error, cometió un pecado y fue destituido. Y pusieron a otro. Y nosotros con 4 meses de evangelio, de vida cristiana, la gente nos miraba. Porque con nosotros nuevecitos y con 4 meses y de entrada ver un error de un ministro, de un gran hombre de Dios. Ver cómo falló, cómo cayó, cómo lo destituyeron. La gente nos miraba y nos decían, y pensaban, muchos nos decían después: yo pensé que ustedes no iban a volver. Yo pensé que ustedes iban a decepcionar de la iglesia cristiana y no iban a volver. Les repito, 4 meses de haber llegado a la iglesia cristiana. Nos cambiaron el pastor. Eso fue un boom tremendo. Todo el mundo se dio cuenta. Desde el púlpito dijeron por qué fue la razón. Impactante. Pero les repito, mi hermano, eso sucedió y nosotros estábamos como tan encajados, nosotros estábamos como tan
tan manchados, tan marcados por el Señor que de verdad ninguno de la familia ni siquiera se mencionó ni una sola vez, ni por equivocación, el hecho de decir, ¿será que volvemos? No, eso nunca se mencionó. Pasó, fue como un suceso más y nosotros ahí seguimos, continuamos. Era como a la expectativa de quién iba a llegar para conocerlo y demás. Hermano, impresionante. Y esto no es nuestro. Y esto no es porque nosotros seamos, es que no. Es porque el Señor nos impactó, hermano. Nos impactó, de verdad. Nos impactó. Nosotros nos bautizamos como a los 2 meses de haber llegado, 2, 3 meses, creo no equivocarme. Y nos bautizamos y pasó lo que pasó. Pero le repito, habíamos sido tan impactados, habíamos sido tan convencidos por el Señor que realmente no se nos pasó ni por la cabeza decir, uy, no, esto es terrible, yo me voy. No. Pero porque el Señor nos había tocado, nos había tinturado, manchado, marcado, impactado, como usted le quiera llamar, de tal manera que nosotros realmente, ahí sencillamente estábamos ahí. Ahí nos había puesto el Señor y ahí estábamos. Y tremendo, y ahí en adelante sucedían cosas, conocimos errores de muchos hermanos, de muchos líderes, de muchas personas. Escuchábamos, veíamos, presenciábamos cosas. Pero de verdad, hermano, jamás. Nosotros sabíamos que ese era nuestro lugar. Y en eso pensé yo. Y de eso me acordé cuando yo leí que uno de los significados en el griego, en la referencia 9:11 del griego de la palabra bautismo, significaba manchar. Yo me acordé de eso. Me acordé como, pensé como cuando a un agua cristalina le echan una gotica de tinta de cualquier color. Inmediatamente toda el agua, toda queda del color de la tinta. Puede ser una goterita nada más, toda el agua cambia de color. Una prenda blanca hermosa, puede ser nueva, le cae una salpicadura de una tinta, de una mancha que no se pueda quitar y así se quedó para siempre. Entonces mire lo tremendo, cómo ese significado y cómo esa palabra bautismo nos deja entender cosas importantísimas. Dejar abrumado, arrollar, da la sensación como de algo radical, ¿sí o no? Algo radical. Entonces, qué bueno que nosotros como ministros, como congregaciones cristianas, hagamos un buen procedimiento, hagamos una buena enseñanza a las personas que llegan nuevas a nuestras congregaciones, a los bebés espirituales. Les hagamos una correcta instrucción de tal manera que ellos sean impactados por el Señor. Yo no necesito crear adeptos para mí. Yo no necesito que las personas nuevas que lleguen entonces darle identidad con la iglesia. Tú eres betesdiano, entonces hola betesdiano. No. Yo no necesito crear adeptos míos ni de la congregación. Yo necesito y Dios me mandó a mí y a todo servidor que cree en su nombre y que sirve al Señor. Nos llamó a crear y a formar servidores y seguidores de mi Señor Jesucristo. Para que por fin y de verdad ellos puedan ser impactados, manchados, marcados por mi Señor. Y no por un hombre. Porque si son impactados, marcados por un hombre o por una denominación, la denominación falla, se acaba, se desvirtúa, comete algún error, inmediatamente esa vida se acaba, hermano. No. Qué bueno que podamos poner buenas bases a los nuevos convertidos, a los nuevos hijos del Señor. Y que ellos sean adeptos de Cristo, sean discípulos, seguidores de mi Señor Jesucristo. Que yo los forme, que no haga seguidores míos, que no forme seguidores de una denominación. No, a eso no me llamó mi Señor. A Dios me llamó a ser seguidores de Él, a que lo haga famoso a Él, a enseñarle a ellos que miren a Jesús, a enseñarle a los nuevos que aquí la mirada tiene que estar puesta en Cristo y sus pies en la roca que es Él mismo, y su fe en la palabra, siempre creyéndola, sabiendo que los hombres cometen errores, pero que somos un cuerpo precisamente para eso, para edificarnos, apoyarnos, mejorar, hacer equipo y que juntos agrademos al Señor. Entonces
esas personas van a ser marcadas, impactadas por el Señor. Y cuando son impactadas, entonces viene el arrepentimiento, viene la transformación. Y cuando entonces viene ese entendimiento, como lo hablábamos anoche, ese entendimiento de la palabra de Dios, la conciencia de todo el proceso que Dios debe hacer en mi vida, entonces se da ese paso de obediencia. Yo creo, por eso entonces actúo. ¿Sí? Mi fe, la fe que yo profeso, yo digo que soy cristiano, soy seguidor de Cristo. Entonces mi Señor Jesucristo manda que yo sea bautizado. Entonces yo me bautizo. Es ese paso de fe y de obediencia cuando yo estoy convencido y cuando yo he sido impactado por Jesucristo mi Señor y que me he comprometido con Él y digo, no, de aquí nadie me saca. Sí, no vine a probar, no vine a ver qué pasa, no, pues tal vez en un inicio sí. Tal vez en un inicio sí alguien habrá llegado a una iglesia cristiana a ver qué pasa. Porque había probado esto, había probado lo otro, había probado aquí, allá y nada le había servido, tenía un problema y vino a una iglesia cristiana tal vez a ver qué pasa. Sí, en un inicio tal vez sea así, pero le repito, cuando esa persona puede ser bien instruida y guiada hacia Jesús y se encuentra realmente con mi Señor Jesucristo, entonces esa persona al final dice, finalmente llega el momento en que dice, de aquí nadie me saca, yo soy de aquí. Y cuando digo aquí no me estoy refiriendo a un auditorio, a un salón, a una denominación, no, me estoy refiriendo a Cristo Jesús, al camino del Señor. Entonces esa persona va a decir, yo soy de aquí, yo pertenezco aquí, yo pertenezco a Cristo, pertenezco a Jesús, de aquí nadie me saca. Y sí, le repito, podrán venir dificultades, pero mientras seamos impactados por el Señor, vamos a estar firmes. Vamos a estar, hermano, arraigados, echando raíces en Jesús. Vaya por favor a Santiago, capítulo número 2, Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, oiga, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tremendo esto. Ese versículo 14 es bastante confrontante. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pues nos confrontamos con lo que dice Efesios, que la salvación es por gracia, es por fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es la salvación. Yo soy salvo por fe en Cristo, no por algo que yo pueda hacer. Somos salvos por gracia, y esto no de vosotros, sino pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo no alcanzo la salvación por algo que haga. Yo alcanzo la salvación, yo soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Pero lo que me está diciendo el Señor a través de Santiago es que si yo tengo fe, la fe conlleva a unas obras. No puede ser que yo diga yo tengo fe y entonces no se me note. Yo creo en Cristo, pero no se me nota. Pero vives igualito que cualquier otra persona. Eso es imposible. Es lo que me está diciendo aquí la palabra del Señor. Solamente por yo decirlo, solamente por yo decir yo creo en Jesús, pues eso hacíamos en la iglesia tradicional. En la iglesia tradicional decíamos creer en Jesús, decíamos creer en Dios, y sí, teníamos una fe, pero esa fe no tenía obras, porque era una fe que no estaba puesta correctamente en la palabra de Dios. Y entonces las obras no me van a salvar, sino la fe. Pero la fe me lleva a unas obras. Es un fruto, es un resultado, ¿sí o no? Claro que sí. Es un resultado. Es como alguien que diga yo soy músico, por ejemplo. Hablemos de alguien, un instrumentista, un músico que interprete un instrumento de viento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces dice, yo soy músico. Qué bueno. Toque, es lo primero que le van a decir. ¿Qué instrumento tocas? No, yo toco la trompeta. Ok, toca.
Porque es que solo con que me diga soy músico no me basta. Yo necesito ver qué clase, qué calidad de músico eres. Y mire, le digo algo que conozco. En el gremio de la música, conocí en el tiempo en que me moví en conservatorios, orquestas y grupos, agrupaciones musicales, conocí personas que tenían un cartón, escúcheme, tenían un cartón de licenciados en música. Licenciados, un título profesional dado por una universidad. Soy músico, sí, ok, qué bien, qué bonito. Pero resulta que la música es un arte y entonces el papel no puede, el papel no puede demostrar lo que un artista es. Inmediatamente se le dice, listo, usted es músico, está muy bonito su cartón, pero venga, toque, venga, demuestre lo que está escrito en ese cartón, venga, demuéstrelo, venga, toque pues, a ver qué es lo que sabe. Y en la interpretación era que se veía, y le repito, retomo el relato, conocí personas con cartón de profesionales en música, licenciados en música, que le pasaba a uno un piano, hermano, y sabía tocar más yo que ese licenciado, y yo no tenía título. Porque en el ejemplo que le estoy dando, porque el ser músico no lo hace un título, un cartón o lo que yo diga, lo que una institución diga. El ser músico lo hace lo que realmente yo logre hacer haciendo música, interpretando un instrumento. Y eso es lo que vale. Puedo tener un cartón que si realmente yo no sé interpretar un instrumento, me van a decir no sirves. Sí, ahí dice que eres músico, pero tocando no sirves. No sirves, no lo sabes hacer. Y se supone que un músico es aquel que sabe hacer música a través de su instrumento. Lo mismo pasa con la fe. Yo no puedo decir soy cristiano, aquí llevo la Biblia, mire, si ves, soy cristiano, o tengo el carnet de membresía de mi congregación, soy parte de tal congregación, de tal iglesia. Sí, pero esa es tu fe, la fe que tú proclamas, la fe que tú profesas, pero listo, toca, listo. Haz música. Al cristiano, listo, muéstrame a Cristo en ti. Ok, eres cristiano, quiero ver a Cristo en ti. ¿Dónde está? Esas son las obras, ¿sí? Y dice Efesios también que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales el Señor preparó de antemano para que viviésemos por ellas. Eso es lo que el Señor Jesucristo, lo que Dios diseñó. Entonces, fuimos creados para buenas obras. ¿Por qué? ¿Porque las buenas obras me salven? No. Porque mi fe en Jesús me lleva a hacer buenas obras. Se lo voy a explicar de otra manera. Las buenas obras no sirven para nada si la esencia y la motivación no es de Jesús en mi corazón. Lo que yo hacía antes sin Cristo, viviendo perdidamente en la religión tradicional, las buenas obras que yo lograba hacer, yo las hacía por mi propia justicia, justificándome yo mismo, queriendo mostrarme justo, bueno a las demás personas. Eso no me servía para nada. ¿Sabe por qué? Porque no era Cristo el que estaba inspirando, motivando esas buenas obras en mí. No servían para nada. Porque lo que yo quería era aparentar, mostrar, yo soy bueno, mírenme que yo sí. Pero eso no sirve. Pero esas mismas obras, si yo lo hago ahora, inspirado, motivado, porque Cristo vive en mí a través de su Santo Espíritu, y esa benignidad y esa bondad y esa mansedumbre y esa fe y ese amor y esa paciencia y ese gozo brota de mí porque el Espíritu Santo mora en mí. Entonces esas buenas obras tienen sentido, pesan y son consignadas en el reino de los cielos y son para mi bendición. Claro que sí. Y van a redundar en bendición, van a redundar en una buena semilla que dará buen fruto más adelante. Eso es. Entonces, yo digo que soy cristiano. Ok, mire lo que dice Mateo capítulo 28. Y Jesús se acercó y les habló. Miren muy bien quién está hablando, quién está diciendo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús proclamó y dijo: mire, yo tengo el poder. ¿Sí? Le estaba dejando claro. Aquí el que mando soy yo. Él lo pudo decir. Porque el Padre ya lo había dicho, ya lo había determinado, y Jesús se los estaba dejando saber.
Yo tengo la potestad, toda potestad me es dada, no porque yo la haya tomado, no, porque el Padre me la entregó, por eso él dice, toda potestad me es dada. En el cielo y en la tierra, yo tengo la autoridad, tengo el poder. Y dice el versículo 19, por tanto, o sea, por esa autoridad que tengo, yo los envío a ser discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo hacíamos discípulos? ¿Qué más había que hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Listo. Yo me llamo cristiano, soy cristiano, quiero seguir a Jesús. Y me encuentro que Jesús dijo que me tengo que bautizar. Listo, mi fe me lleva a obras. Entonces digo, vale, ¿y para qué es el bautismo? Empiezo a entenderlo, empiezo a comprenderlo, me lo enseñan. El bautismo es para el arrepentimiento, ¿sí? El bautismo es para arrepentirme, para el perdón de pecados. Para eso es el bautismo. Entonces, bien, y empiezo a escudriñar la palabra, empiezo a reconocer cosas, empiezo a confesar mis pecados delante de Dios, empiezo a saber que todo lo que el Señor tiene que hacer en mi vida y decirle al Señor, estoy dispuesto, sí, yo quiero hacerlo, Padre. Entonces, bueno, vamos para el bautismo. Si Jesús lo manda, yo lo voy a hacer, lo tengo que hacer. Lo quiero hacer porque quiero obedecer a mi Señor Jesucristo, porque por eso me llamo cristiano, porque soy seguidor de Jesús. No soy seguidor de una religión, de un dogma, de un hombre. No, soy servidor y seguidor de mi Señor Jesucristo. Entonces, ese anhelo de agradar a Dios se tiene que despertar en todo cristiano, en todo nuevo convertido. Tiene que despertarse eso a través del Espíritu Santo y de la correcta enseñanza de la palabra de Dios. Continuando ahí el versículo 20 dice eso, enseñándoles. Tienen que enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Escuche, el Señor no dijo enséñele todas las mañas que ustedes aprendan, todas las mañas que usted más pueda aprender, enséñelos. No. Enséñale todo lo que su pastor diga. No dice la Biblia así. Dice el Señor, enséñeles a que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, Jesús, todo lo que Él nos ha mandado, todo lo que Cristo nos ha dicho, nos ha enseñado, eso es lo que yo tengo que enseñarle a los demás. No lo mío, ni lo que yo me supongo, ni lo que yo me inventé, ni el terrorismo para ver si se queda y no se va. No, era otra táctica, ¿no? Meterle terror a la gente. Y entonces llegaban nuevos, querían conocer al Señor y empezaban a asistir. Y entonces el primer relato que le echábamos era el de los 7 jóvenes que fueron al infierno y le poníamos el cassette. No sé si a ustedes se lo pusieron. A mí me lo pusieron y bueno, pasaron muchas cosas en mí, pero era el miedo, el terror. Y entonces se creía que como que, uy, sí, eso sirve para que no se vayan, para que se queden en la iglesia y no se vuelvan atrás. El Señor dice, enséñale todo lo que yo les he mandado. Listo, el infierno es una verdad, claro que sí. Pero ¿por qué no le enseñamos más bien del amor del Señor? Para que ellos se afirmen, queden marcados por el amor del Señor. Y entonces el amor de Dios es el único que los va a sostener y los va a mantener ahí firmes para que no vuelvan atrás. Eso es. Entonces hay que enseñarles a conocer a Jesús y los mandamientos que dio mi Señor Jesucristo. No mandamientos de hombres, no, mandamientos de Dios. Asegurémonos de eso y lo hemos aprendido. Metámonos en una pregunta, si es que nos alcanza el tiempo con la ayuda del Señor. En una de las grandes incógnitas acerca del bautismo. Vaya por favor a Hechos capítulo. No pierda Mateo 28, por favor. Póngale una cintica ahí a ese Mateo 28. Y busque por favor Hechos capítulo número 2. Entonces Pedro estaba dando un discurso, ¿no? Primer discurso de Pedro. Pedro estaba dando un discurso, estaba predicándole a sus hermanos judíos. Y léalo del 36, por favor, versículo 36. Hechos 2, 36. Dice la palabra, sepa pues, ciertísimamente, está hablando Pedro por el Espíritu de Dios. Sepa pues, ciertísimamente, ¿quién es? Toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Pedro le estaba predicando al pueblo judío, Pedro le estaba predicando al pueblo de Israel, a sus hermanos judíos, les estaba predicando de Jesús, les estaba haciendo caer en cuenta, persuadiéndolos que al que crucificaron y mataron en la cruz del Calvario era el Hijo de Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que entregó su vida en la cruz, pero que el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso era lo que Pedro les estaba predicando, porque los judíos, muchos de ellos no creyeron en Jesús, porque por eso lo crucificaron. Muchos de ellos no creyeron que Jesús fuera el Mesías, y Pedro era lo que estaba persuadiéndolos, predicándoles, diciéndoles: ese Jesús que ustedes crucificaron es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador del mundo, tienen que creer en Él. Es la predicación de Él. Y dice entonces, versículo 37, al oír esto se compungieron. ¿Se acuerda lo que significa arrepentimiento, no? Arrepentimiento quiere decir compunción, que contiene reforma. Ellos se compungieron, o sea, como que se arrepintieron, entendieron lo que Pedro les estaba diciendo. Como quien dice, se llevaron las manos a la cabeza y dijeron: ay, ¿qué hicimos? Crucificamos al Mesías, no puede ser, qué horror. El arrepentimiento llegó a ellos. Ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ellos lo entendieron de una manera impresionante. Ellos cayeron en cuenta y dijeron: Dios mío, no puede ser, matamos al Mesías, nosotros lo crucificamos, ¿qué hicimos? Entonces le dijeron a Pedro: Pedro, ¿qué hacemos, mano? Ya se compungieron, dice la Biblia, se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Ayúdenos. O sea, entendemos el problema en el que estamos, entendemos el problema en el que estamos metidos. ¿Qué haremos, varones hermanos? Y mira lo que le dice Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos. Y listo, sigan en esa compunción, cambien de vida, cambien de costumbres, cambien todo su manera de pensar y de hacer. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué más dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro les estaba predicando a los judíos porque ellos no creían en Jesús. Ellos negaban que Jesús era el Mesías, pero creían en el Padre, Jehová. Claro que sí. Sus padres, sus antepasados les habían contado de Jehová de los ejércitos, del Espíritu Santo de Dios. Pero ellos no habían podido hasta el momento reconocer en Jesús el Mesías, el Salvador. No lo habían podido reconocer. Era lo que les faltaba. Y por eso Pedro les dice: mire, para que sus pecados sean perdonados, por haber crucificado al Mesías, por haber crucificado al Señor de gloria, entonces ustedes tienen que arrepentirse de todo su corazón y bautizarse en el nombre de Jesucristo, para que les sea perdonado su pecado, el pecado de haber rechazado al Maestro, el pecado de haber rechazado al Mesías, les sea perdonado. Entonces bautícense en el nombre de Jesús como señal y como muestra de que ustedes reconocen que Jesucristo es el Señor, es el Mesías. Era lo que ellos necesitaban, era lo que los judíos necesitaban. Y aparte de eso, ahí culmina diciendo: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está, el Espíritu de Dios. Ellos tenían supremamente claro al Padre, a Jehová de los ejércitos, al gran yo soy. Ellos lo tenían supremamente claro, lo conocían. Toda su historia se basaba de la relación del pueblo con Jehová, con Dios. Pero Dios, a través de Pedro, los estaba guiando a reconocer a Jesús como el Mesías, como el Señor, el Salvador, y a recibir el Espíritu Santo. Ahí está. No contrasta, no choca con lo que Jesús, mi Señor, dijo ahí en Mateo. No, esto lo dijo Pedro para los judíos, para sus hermanos. Por eso se lo leí desde el versículo 36, y usted lo puede leer desde antes. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Sepa pues ciertísimamente ¿quiénes? Toda la casa de Israel. Para ellos, los que negaron a Jesús, los que crucificaron a Jesús, los que decían crucifíquele ellos, los judíos, necesitaban confesar a Jesús para arrepentimiento y perdón de su pecado, de sus pecados, a través de reconocer a Jesús finalmente como el Mesías, como el Salvador. Eso era para los judíos.
Eso era lo que ellos necesitaban. Pero el mandamiento sobre todos los mandamientos está en la boca de mi Señor Jesucristo. Mateo capítulo 28, versículo 18. Vuelve y léalo, por favor. Jesús se acercó y les habló diciendo, mire cómo empieza Jesús, como que no quepa duda, como por si me comparan con Pedro. Entonces yo les digo esto, les digo tantico, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, cosa que Pedro no tiene. Toda potestad, aquí el que mando soy yo, se lo repito, como que Jesús lo dijera así. ¿Y qué les mandó? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Listo, punto, sencillo. Hebreos capítulo número 2, vaya, para que usted lo compruebe, para que no quepa duda. Lo leímos la semana pasada, ¿no? Recordémoslo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es Jesús? El autor y el consumador de la fe. Lo analizamos la semana pasada. ¿Qué es autor? ¿Qué es consumador? El jefe, el que manda, ¿sí? El autor, el jefe de la fe, y el consumador, el que la fundó, el jefe de la fe, pero también el que la vivió y el que la culminó y la perfeccionó y nos mostró cómo es que se vive la fe. Por eso la preeminencia la tiene Jesucristo nuestro Señor. Por eso aquí no puede haber conflicto, aquí no puede haber discrepancia en lo que dice la Biblia. No hay contradicción, les repito, no hay contradicción. Si usted entiende el entorno en el que estaba Pedro predicando en Hechos capítulo 2, dando su primer discurso a sus hermanos los judíos, después de ser lleno del Espíritu Santo ahí en el Pentecostés, en el aposento alto, Pedro empieza su primer discurso, predica, y su discurso se basa en Jesús. Su discurso se basa en Jesucristo, porque les estaba predicando a sus hermanos los judíos, los israelitas, los que rechazaron a Jesús. Juan capítulo 1 versículo 11 dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Jesús vino a su encargo, a cumplir su misión, y su familia, los que se suponían que eran los de su familia, los de su casa, los de su tierra, los de su pueblo, no lo recibieron. Eso es lo que está diciendo y lo que está representando allí, lo que tenemos que entender. Su casa, su familia, su pueblo no lo recibió, lo rechazaron a él. Y por eso los judíos, los israelitas, el pueblo de Israel necesitaban reconocer a Jesucristo el Señor como el Rey, el Salvador, el Mesías, por el cual ellos podían ser salvos. Y ahí aparece el Espíritu Santo. Bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está, Padre, ya lo conocían. Jesús les hacía falta, por eso tenían que bautizarse como señal de arrepentimiento, de haber entregado a Jesús, de haber negado a nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo venía como resultado del arrepentimiento y de su conversión a la fe en Jesús. Me parece que la palabra de Dios es lo suficientemente clara, y le repito, es arrollador ese versículo 18 de Mateo 28, donde Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es Él el que tiene el poder. Es Él el autor de la fe, el jefe, el que manda. Y Él dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre, bautizándolos con el respaldo. Yo los envío en el nombre. Lo que se hace allí es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amado Espíritu Santo de Dios. Entregamos nuestra vida, simbolizamos nuestra entrega, nuestra rendición. Aceptamos que Jesús inunde todo nuestro ser y se apodere de toda nuestra vida y nos cubra, para que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí, y resucito entonces en una nueva vida, en una nueva persona. Mañana vamos a estar viendo un poquito más de esto y de lo básico del bautismo, y despejando algunas dudas también acerca de este tema tan básico, tan fundamental, pero tan importante, que es bueno y es conveniente que usted y yo a estas alturas revisemos. Sí, usted tal vez tiene 40, 50 años de vida cristiana,
Yo tengo ya 22. Sí, el lunes cumplimos 22 años de vida cristiana ya. Y yo cada vez aprendo más y cada vez debemos aprender más de la palabra del Señor, revisar fundamentos para que la casa no se caiga, ¿verdad? Revisemos nuestros fundamentos y que nuestra fe esté bien cimentada y que no hagamos nada por hacer, porque eso es religión, no. Que hagamos las cosas conscientes y entendiendo que de verdad Dios lo mandó y con el propósito que el Señor lo mandó.